un estudio, los accidentes domésticos serían la cuarta causa de muerte en Latinoamérica, detrás del cáncer, de patologías del corazón y de enfermedades cardiovasculares. Golpes, cortes que provocan cerca del 31% de todas las heridas. Asimismo, el monóxido de carbono de estufas de gas y calentadores se encuentran detrás de entre 5.000 y 10.000 intoxicados cada año en parte de Latinoamérica. Estas pautas adquieren mayor importancia para personas entre 25 y 45 años, quienes figuran el principal grupo de riesgo. Dentro de estos parámetros serían las mujeres, con un 58,7% frente al 41,3% de los hombres, las que padecen con mayor frecuencia las causas de este tipo de accidentes, caídas, golpes y cortes. Sin embargo, no debemos olvidar que también los menores son víctimas de estos incidentes, sobre todo en el hogar, donde se puede calcular que un 7 del 10% de estos hechos se deba a este tipo de accidentes. En el tema de quemaduras en el hogar, es necesario recordar que el cuidado y el sentido común son las mejores medidas de prevención, ya que conviene manipular objetos calientes con guantes o mantener estos fuera del alcance de los niños. La intensidad del dolor y el caos dificulta abordar estas situaciones con tranquilidad. Sin embargo, en el momento que se consiga mantener la calma, lo aconsejable es enfriar la quemadura, cubrirla con apósitos estériles y, en caso de heridas de importancia, no es conveniente quitar la ropa a la víctima. Y estamos con ustedes tras esa información que ponía algunos antecedentes a través de los cuales comenzamos a abordar el tema accidentes de consumo. Y lo vamos a hacer con la presencia de un invitado que conoce del tema. Se trata de Ronald Guillén. Él es asistente de la Unidad Nacional de Socorro y Desastres de la Cruz Roja Boliviana. Don Ronald, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Precisemos para comenzar qué implica el concepto de accidentes de consumo. No es un término que conozcamos o que se use con mucha frecuencia en los medios de comunicación, pero sí está presente en investigaciones que están vinculadas a estudios de la OEA e incluso de la Organización Panamericana de la Salud. Con este contexto, ¿qué significa accidentes de consumo? Bueno, básicamente, como usted lo ha indicado muy bien, pues son situaciones que se presentan cotidianamente en el hogar particularmente y también en el diario vivir de nuestro trabajo, la oficina, cuando estamos caminando en la calle, etcétera. Todo eso se refiere a este término en particular, que es nuevo a nivel internacional, que está empezando a trabajar por el tema de los muchos accidentes, las muchas situaciones, los llamados de emergencia que se tienen a nivel de los servicios de ambulancia y que mayormente están llevando a esto, ¿no? A que se vaya a atender más a este tipo de situaciones en los hogares, las oficinas, en la calle, etcétera. Ahora se trata de una circunstancia que no la hemos jalado de los pelos en esta época del año, porque los accidentes de consumo en gran medida, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, tienen que ver también, por ejemplo, con el excesivo consumo de alcohol y con el excesivo consumo de comida, que ya lo estarán adivinando nuestros televidentes, son frecuentes en esta época de fin de año. Sí, exactamente, y precisamente es algo que normalmente se va a presentar siempre en tipo de situaciones de fin de año, nuestras fiestas a nivel nacional, como tenemos los carnavales, por ejemplo, donde se presenta gran cantidad de consumo de bebidas alcohólicas, y en estas fechas de fin de año el tema del consumo de la gran cantidad de comidas que pues afectan también el tema de la digestión de las personas, ¿no? Porque el tema de la digestión de nuestro organismo tarda mucho y vamos metiéndole más que todo el consumo del excesivo alcohol, ¿no? Que hace daño bastante a la gente. Y que está contemplado dentro de esto que se llama accidentes de consumo. Lo presentaba, usted es asistente de la Unidad Nacional de Socorro y Desastres de la Cruz Roja Boliviana. Específicamente, ¿en qué consiste su trabajo? Básicamente, mi trabajo consiste a nivel nacional, el tema es de coordinar con nuestras filiales departamentales y con nuestras unidades departamentales de socorro y desastres la atención a las personas en situaciones de desastres como tal, no en otras situaciones de violencia también que tenemos. Es la atención a los desastres, personas damnificadas, entrega de alimentos, evaluación de los desastres, y también cuando hay situaciones de conflicto social nosotros intervenimos en este tipo de situaciones con la atención a los heridos, traslado a los heridos a los centros de salud, etc.
Y en este campo específico de los accidentes de consumo, algunos casos que nos puedas relatar, alguna llamada por un accidente en un hogar, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se atiende a través de la Cruz Roja Boliviana? Bueno, la Cruz Roja Boliviana como tal, a nivel nacional, no tenemos servicio de ambulancias, no contamos con servicio de ambulancias, son muy pocas filiales, 3 a lo mucho que cuenta con un centro de salud al cual puede acceder las personas, pero como Cruz Roja en general no contamos con servicios de ambulancias. Lo que sí contamos es con la coordinación con bomberos, con otros servicios de ambulancias, que cuando nos llaman por teléfono derivamos a ellos para que ellos puedan hacer la atención a este tipo de situaciones, ¿no? Nos llaman por el tema de accidentes de un atragantamiento, por ejemplo, a veces por temas de quemaduras, por temas de caídas, heridas, cortes al momento de cocinar, o la olla que se cayó por accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros derivamos esas situaciones a las autoridades competentes para que puedan atender, porque lamentablemente en Bolivia pues la Cruz Roja no cuenta con un servicio de ambulancias. Ahora, no existen, tengo entendido, estadísticas en el país respecto a la cantidad de accidentes de consumo. Revisaba, por ejemplo, en la tarde algunos datos de España, y en España sí existe una catalogación periódica de carácter anual sobre los tipos de accidentes de consumo que se presentan en los hogares. Y allí la información decía que en el caso de España los casos más frecuentes tienen que ver, por ejemplo, con caídas de personas en sus casas, tropezones en las gradas, caídas de los niños, caídas de adultos mayores. ¿Cuáles serían los casos que usted conoce a través de la Cruz Roja Boliviana que sean más frecuentes en nuestro país? Básicamente lo que usted indica. Los mismos. Son los mismos, en realidad es una tendencia mundial en esa situación, ¿no? Por el tema de que ya vivimos en edificios, en condominios, en las gradas, las personas están ahí tratando de bajar o tomar el ascensor mismo. Entonces, es una generalidad de este tipo de problemas a nivel mundial, porque los niños, las personas adultos mayores, etcétera, tienen dificultades para poderse trasladar o para poder ver cuando están caminando, etcétera, etcétera, o arrastran un poquito los pies por la misma edad que tienen, pues llegan a tropezarse, llegan a tener este tipo de situaciones, ¿no? Y revisaremos las recomendaciones por grupos de población. Ya nos comenzó usted a dar algunos datos sobre los adultos mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en el hogar para el tratamiento o para la organización de una persona mayor? Bueno, básicamente yo creo que lo importante es tener que en las casas, por ejemplo, que no tengamos las separaciones en las puertas, por ejemplo, que tenemos un pequeño pretil para que cierre la puerta, tener totalmente liso toda la situación, que los pisos no sean resbaladizos, por ejemplo, que no tengamos problemas de cables que estén... Estamos viendo, perdón, el caso de un niño que se trepa a un mueble y se cae. Estábamos hablando de los adultos mayores, pero aprovecharemos también puede suceder para ver este caso de un niño. Exacto, también puede suceder lo mismo con los adultos mayores, ¿no? Porque al momento en que están dando, tratan de jalar eso, por ejemplo, ahí es... ¿Por qué la situación? Porque lamentablemente a veces no dejamos bien cerrados los gaveteros, por ejemplo, de los muebles, y eso hace de que los niños son traviesos y tratan de subir como si fuera una escalera. ¿Verdad? O vieron al papá, a la mamá tratar de alcanzar en el ropero algo, y ya empiezan a copiar y tratan de hacer exactamente lo mismo, y trata de caer. Ahí, por ejemplo, como se estaba viendo en la imagen, lo ideal sería, por ejemplo, tratar de empotrarlo el mueble. ¿No? Una muy buena recomendación. De que no se mueva el mueble, no obtenerlo. Que a veces nuestros pisos son muy deleznables por la topografía que tenemos, entonces a veces se puede hacer en esta posición. Entonces uno jala y se le puede caer encima. Entonces tal vez empotrarlos, ver la forma de asegurar este tipo de situaciones, ¿no? Y también lo mismo de los libros, las cosas que están allí, que estén con vidrios cerrados o algo así, porque igual los niños son traviesos, ustedes saben muy bien eso, y pues cualquier momento puede ser situaciones, ¿no? Y que no estén al alcance particularmente de la mano de los niños. Que los niños lo primero que hacen es tratar de son traviesos por naturaleza. Copiar todo lo que hace el hermano mayor o la mamá o el papá, y tratan de hacer situaciones, y ahí ocurren los accidentes, ¿no? Y desde luego la imagen era una simulación, y como siempre recomendamos que no traten de imitar situaciones como la que hemos visto con ese niño que tuvo por encima el televisor. No, ya ha pasado siempre, en algunas oportunidades ha pasado, y hay videos que se muestran ahí en YouTube de las situaciones, y precisamente son como recomendaciones que vienen para indicar qué es lo que no se debe de hacer en este caso de situaciones. Muy bien, entonces usted nos ha dado recomendaciones muy importantes en el caso de los adultos mayores, otras recomendaciones importantes en el caso de los niños. ¿Qué más podríamos sugerir para evitar en el hogar este tipo de accidentes
accidentes de consumo? No, básicamente, pues, las conexiones eléctricas, por ejemplo, ¿no? Que es un gran ahora problema. Los arbolitos De Navidad, por toda exactamente, la casa. y empezamos y colocamos al enchufe un adaptadorcito y queremos colocar ahí las conexiones eléctricas y ahí podemos causar un cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de colocar 1 o 2 máximo esa situación para que podamos... Hay un niño, por ejemplo, con un cable en la boca, algo que también debería y lo que le decía, ¿no? Y está tratando de alcanzar la olla, por ejemplo, para jalar y inmediatamente se cae, puede haber una quemadura, ¿no? De primer, segundo grado, los cables que nos los hurguen. Por ejemplo, hay ahora a nivel internacional se está manejando que los enchufes que no están colocados ahí, un aparato, por ejemplo, tenga su tapa, para que los niños no coloquen ahí un destornillador, lo que sea, y puedan electrocutarse, ¿no? Tienen que tener su tapita ahí listo para que no puedan acceder los niños, ¿no? Y que los cables estén realmente bien colocados, no estén dando vueltas por todo lado, se pueden tropezar, hurgar, que estén totalmente limpios, que no tengan conexiones o los famosos empalmes que llamamos, ¿no? Empalmes y los pegamos a veces hasta con Yurex los pegamos, ¿no? Y normalmente, y eso produce también las redes de electrocución. Y por último, tal vez sea recomendable dar algún consejo sobre las redes de gas. Todavía se utilizan garrafas en muchos hogares del país, está cada vez más extendida la distribución de gas natural, pero aunque uno es más peligroso que el otro, el gas licuado, las recomendaciones generales son importantes para la manipulación de cables, de conexiones y tuberías. Claro que sí, lo principal y lo que siempre recomiendan los bomberos, ¿no? Es la revisión constante de la manguera de conexión de la cocina hacia la garrafa de gas, que sea por lo menos unas 3 veces al año, revisarlas, cambiarlas, cada vez que no vamos a utilizar la cocina, cesar las garrafas de gas, o en su defecto muchas veces agasar, y si vamos a salir de viaje, por ejemplo, de vacaciones, sí, agasar, cesarla y sacar, desconectar la garrafa de gas por alguna situación. Lo mismo con el tema de la energía eléctrica, bajar la palanca de luz. Todas situaciones, porque ahí es donde se producen los grandes problemas, ¿no? Los bomberos han trabajado bastante tiempo con esta situación, con estas recomendaciones que siempre las hacen en las situaciones, particularmente de fin de año, ¿no? Y de todas las ciudades donde hay petardos, donde se cocina mucho, todas esas situaciones. Muy bien, Ronald Guillén, asistente de la Unidad Nacional de Socorro y Desastres de la Cruz Roja Boliviana. Muchas gracias por sus comentarios y recomendaciones. Desde luego van a ser muy útiles para nuestros televidentes. Estamos cerca a fin de año, una época en la que los excesos suelen desbordarse y suelen llegar a desgracias. Hemos recomendado varias situaciones especiales, pero desde luego el consumo excesivo de alcohol y el consumo descontrolado de comida son accidentes de consumo que están entre los peores y que no está de más en recomendarlo, deberíamos evitar. Gracias por su presencia. No, porque pues, gracias a usted, más bien aprovecho, tal vez lo último, nosotros en la Cruz Roja Boliviana tenemos una aplicación. ¿Cuál es? De la Cruz Roja Boliviana, es Cruz Roja Boliviana, ¿sí? Ahí tenemos una serie de situaciones, qué es lo que debemos de hacer en caso de hemorragias, fracturas, la buscamos en el internet y se descarga prácticamente la aplicación. Hablamos de desastres también, inundaciones, sequías, todo eso, y ahí está toda la información de qué es lo que debemos hacer y está a la mano de todos en cualquier momento para que puedan ver también. A veces estamos muy apurados, entonces necesitamos algo que nos ayude y la Cruz Roja ha puesto esto en circulación. Muy bueno que lo recuerda el señor Guillén antes de la despedida. Gracias una vez más por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación, le agradezco mucho. Encantados.